El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Celebramos en este domingo, 9 de noviembre, la dedicación de la Basílica de Letrán, la primera basílica construida justamente cuando el cristianismo se oficializa en el tiempo del emperador Constantino, comienzos del siglo IV, específicamente dedicada, consagrada en el año 324 por el Papa Silvestre. Pero más allá de los datos históricos y de lo que esta basílica representa, porque es la sede catedralicia del Papa, es la Catedral de Roma, hay 4 basílicas mayores en Roma: San Pedro, que normalmente es donde se hacen las grandes celebraciones, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y esta basílica San Juan de Letrán, dedicada a San Juan Bautista. Y es la sede del Papa porque por siglos los papas residieron allí junto a esa basílica San Juan de Letrán. Después fue que vino ya el traslado hacia lo que hoy conocemos como el Palacio Apostólico junto a la Basílica de San Pedro. Más allá de esos datos históricos que vale la pena tener presentes, es nosotros entender que la palabra de Dios hoy nos lleva a considerar y a valorar nuestro ser propio de iglesia y nuestro estar en la iglesia. Y entonces vamos a mirar 3 aspectos fundamentales. La palabra de Dios, en la segunda lectura con la carta de San Pablo a los Corintios, nos dice: ustedes son edificio de Dios. Y efectivamente, cada uno de nosotros es templo vivo del Espíritu Santo. Fíjense que San Pablo en esa lectura dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Para recordarnos la sacralidad propia de nuestro ser, ese ser integral nuestro como lugar vivo de la presencia de Dios. Y por eso es sumamente nefasto y muy grave el que atentemos unos para con otros. Y el mismo Pablo dice: si alguno destruye el templo de Dios, refiriéndose al valor fundamental de la vida humana, desde el instante mismo de la concepción hasta el instante mismo del final, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y de ahí deriva el 5º mandamiento de la ley de Dios. Es ahí donde se encausa la validez de ese mandamiento: no matarás. Por eso no es válida ninguna forma
de violencia, aun cuando los gobiernos por conveniencia o por negocio lo aprueben, desde el aborto hasta la eutanasia. No es válido porque atenta directamente contra la sacralidad del templo de Dios que somos todos y cada uno de nosotros. Así que como creyentes debemos ser siempre promotores de la defensa de la vida humana en todas sus etapas. Es una abominación lo que cada vez se va poniendo más de moda, donde se defiende con pies y manos los derechos de los animales, pero no hay reparo en aprobar y promover incluso o justificar en nuestros argumentos humanos la validez del aborto, por ejemplo, que es la gran plaga de la actualidad. Es que son miles de vidas sacrificadas año tras año, donde sencillamente se desecha como si fuera basura. Es inconcebible desde la óptica creyente, desde la óptica de Dios, porque cada vida es sagrada y cada vida debe ser respetada. Así digan que no es a los tantos meses de gestación que comienza a ser una persona como tal, en el momento de la fecundación, no. Desde el momento en que hay fecundación del óvulo y el espermatozoide, es allí donde comienza la vida humana y es don de Dios, es presencia viva de Dios. Y lo mismo al final, se justifica desde una serie de argumentos y entonces se va volviendo un negocio farmacéutico y clínico el tema de la eutanasia. Y así se van justificando una serie de atropellos a la dignidad y al valor fundamental de la vida humana. Entonces recordemos lo que Pablo hoy nos está diciendo. ¿No saben que son templo de Dios? Que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y así si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Es clarísima la palabra de Dios. Segunda idea, aunque no está plasmada en la palabra hoy, vale la pena tenerla muy presente, y es la familia como iglesia doméstica. San Juan Pablo II, justamente en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, lo desarrolla para indicarnos que también el escenario del hogar, de la familia, claro está, constituido en el sagrado vínculo del matrimonio, es una pequeña iglesia, un templo de la presencia de Dios. Tan altísima dignidad tiene la familia, que es allí donde el hombre y la mujer, hechos una sola carne por el sacramento del matrimonio, no con una unión libre ni con un matrimonio civil, no, sino con el sacramento del matrimonio, se hacen co-creadores con Dios. Es decir, es allí donde se generan las nuevas generaciones. Por eso una familia se constituye con 3 finalidades específicas. Primero, para buscar la mutua felicidad. Segundo, para constituir una comunidad de amor, ese amor indisoluble por la bendición de Dios. Y tercero, para tener y traer al mundo los hijos que Dios le quiera regalar. Entonces, es la finalidad unitiva por el amor, la finalidad de la felicidad y la finalidad de la procreación, los hijos. Y la tercera idea que está desarrollada es aprender a valorar los lugares consagrados al culto. Jesús se encuentra, de acuerdo al relato del Evangelio de San Juan, en el templo de Jerusalén. Y allí en ese templo se encuentra una anomalía. Ciertamente ya la había visto Jesús en algún momento. Y es que era todo un mercado a la entrada del templo. El templo tenía varias secciones, entonces en lo que se llama el atrio era donde estaban todas las ventas de bueyes, palomas y todos los animales para el sacrificio. Había casa de cambio, no tan sofisticadas como las de ahora, pero la moneda del templo era propia y exclusiva del templo, diferente a la moneda romana, y allí se cambiaban para poder comprar
los animales que se ofrecerían en sacrificio, era todo un negocio. Y Jesús empieza a destruir todo ello y dice sencillamente: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Para llevarnos a pensar este texto en cuáles son nuestras actitudes cuando nos acercamos al templo del Señor, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra situación, en qué manera nosotros participamos de la celebración del culto sagrado. Y es recordar nosotros, llamémoslo así, esos códigos de conducta propios que debemos nosotros asumir y tener cuando acudimos a este templo del Señor. Y yo sencillamente quisiera señalarles la importancia de ser cada vez más conscientes que desde que usted cruza esa puerta e ingresa a este recinto sacro, o desde que usted cruza la puerta de cualquier templo e ingresa a un lugar especialísimo del encuentro con Dios, de la presencia de Dios. Por lo tanto, ese lugar no es para actualizar agenda con quien usted vaya, no es para hablar. Muchas veces es tan molesto que se está rezando, por ejemplo, el Santo Rosario antes de la Eucaristía, y otros allá en coloquio, como si estuvieran en un parque, o chateando en un celular. No, cada espacio tiene su razón de ser y su funcionalidad. Es mirar incluso nosotros que debemos llegar con anticipación a la hora de la celebración, no improvisarla, llegar con anticipación, prepararnos, pasa, te arrodillas allí en su puesto, consciente de que es el dueño de la casa, nuestro amado Jesús, quien nos aguarda en el sagrario, y es ante quien debemos doblar nuestra rodilla y rendirle el saludo, el homenaje que solo a Él corresponde en la unidad al Padre y al Espíritu Santo, y disponernos a vivir este encuentro vivo y personal con Él en la Eucaristía, no llegar cuando ya van en la mitad de la misa, por ejemplo. Todos esos son aspectos que hay que recordar, que vale la pena traer a este momento para replantear nuestras conductas en el lugar sagrado, en la presencia de Dios. Cuando usted quiera santificar el día del Señor con la Eucaristía, no espere que sean las 7, por ejemplo, para salir de casa. No, prográmese con tiempo, levántese temprano. Si te cuesta levantarse temprano, venga a las otras 3 que hay, pero hágalo completo. No improvise el encuentro con Dios. Cuide su comportamiento en la casa de Dios. Hoy en día hasta se puso de moda. No faltan, menos mal que en esta misa no veo ninguno, quien traiga hasta la mascota. No, es que el templo no es un lugar para mascotas. Bellas, hermosas, adornan su casa. El templo no. Porque no falta que se agarre la una con la otra. Y todos esos aspectos que nos vamos nosotros permitiendo introducir y que muchas veces los padres, por no causar conflictos, no dicen nada, pues sencillamente van cada día dañando la razón de ser de lo que significa el templo como lugar de la presencia de nuestro Dios. La mascota bonita así en el parque, usted la saca a pasear, hace sus necesidades, le da un paseo hasta en los centros comerciales, ya en algunos se lo admiten, no todos. Y si no en todos los centros comerciales lo admiten, pues el templo considero que no es ese lugar específico. Y así pudiéramos seguir señalando muchos otros aspectos. El celo por tu casa me devora, es lo que recuerdan los discípulos. Una expresión del Salmo 73, el celo por tu casa me devora. Cuidemos nosotros este lugar de encuentro, de espacio, de cercanía, de comunión con nuestro Dios, donde al salir de Él salimos llenos de esa fuerza tan extraordinaria que viene de lo alto para continuar adelante en medio de las vicisitudes de este mundo, siendo signos vivos de la presencia de Dios y portadores de la luz que ilumina toda tiniebla y oscuridad que hay a nuestro alrededor. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.